9:24 y estamos aquí de vuelta en Escuela Abierta, esta vez con el profesor José Américo Olivares, Palmas Magisteriales 2009, porque vamos a conversar brevemente sobre cómo mejorar la educación pública, estrategias y recursos pedagógicos. En Lima, presten atención, estas son cifras muy recientes, el 66.7% de las matrículas son en escuelas privadas que concentran el 49% de la matrícula, con lo cual lo que implica es que ha decrecido la matrícula en la escuela pública y esta tendencia se está reproduciendo en las principales ciudades del país. Ha habido de una manera, y muchos lo sabemos, pues un deterioro de una devaluación gradual de la educación pública si la comparamos con cómo era la educación pública en un pasado no muy lejano. En parte se señala que la bonanza económica actual, en parte de la clase media, y un desinterés o una indolencia por parte de la clase política con respecto a la educación, pues ha hecho que en conjunto todo esto haya confluido en un deterioro gradual de la educación pública en el Perú. Entonces, lo que queremos saber, y le damos la bienvenida al profesor José Américo Olivares, es qué tipo de estrategias se pueden plantear y recursos para mejorar la educación pública actualmente en nuestro país, que de hecho pues es una tarea enorme, ¿no? Pero por algún lado hay que empezar. Muchas gracias por la entrevista. Yo creo que es una pregunta un poco extensa y muy extensa. Creo que podríamos comenzar diciendo que lo más importante es que el agente maestro, es decir, que haya maestros motivados, que haya maestros preparados, bien seleccionados y que puedan llegar con facilidad a los alumnos, pero no tanto a enseñar, sino a educar. Son dos conceptos completamente diferentes. Explíquenos esa diferencia entre enseñar y educar. Enseñar es adiestrar prácticamente. Enseñar, por ejemplo, unas destrezas matemáticas, unas destrezas vocales, destrezas lingüísticas, simplemente destrezas. En cambio, educar es formar a la persona humana, en todo lo que significa esto. Es decir, enseñarle, por ejemplo, a pensar, enseñarle a reflexionar, enseñarle a comprender, enseñarle a comportarse. Que son una serie de factores que son verdaderamente las estrategias que tiene que dominar el maestro para poder lograr que el alumno aprenda. Esto no quiere decir que la enseñanza se destierre o no se considere. La enseñanza se puede hacer mucho más fácilmente si se logra esto, ¿no? Sobre todo en un país donde en las escuelas públicas atienden muchas veces niños o chicos que vienen de hogares con todo tipo de problemas, ¿no? Donde, digamos, no es... que sucede evidentemente en escuelas públicas o privadas, pero digamos, en la escuela el niño va no solamente con la mente tabula rasa pues a adquirir conocimientos, ¿no? Sino con sus propios problemas emocionales o familiares o sociales. Claro, y fundamentalmente el alumno va con un poco manejo de valores, por ejemplo. Eso significa que en su casa no le han inculcado, no le han enseñado los valores. Y enseñar los valores no es repetir qué es un valor, sino es practicarlo. Los valores no se aprenden, sino se practican. Los valores es una conducta, por decirle un valor, la veracidad. La veracidad es una conducta que uno tiene que practicarla todos los días. Si no practica todos los días, no es una novedad, ¿no? Claro. Entonces eso, por ejemplo, es una carencia con la que traen los alumnos, cuando llegan los alumnos a las escuelas. Entonces el maestro tiene que saber, tiene que más o menos ubicar a los alumnos y, quién sabe, en alguna medida reemplazar esa carencia, ¿no? Claro, que digamos es responsabilidad original de los padres, ¿no? de la familia. Exacto. Ahora, ¿usted cómo ve en sus años de estar en el mundo de la educación, cómo ha visto a los maestros evolucionar precisamente en estos temas, ¿no? El tema de no solamente
hacer enseñanza, sino educación. Bueno, lamentablemente yo he visto que no hemos evolucionado en la medida que deberíamos hacerlo, ¿no? Porque ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su diagnóstico? parece que la masificación del sistema no ha permitido una buena preparación de buenos maestros, ni una buena calificación, una buena selección. Entonces los maestros hacen lo que pueden realmente, ¿no? Y cuando dice masificación del sistema, ¿a qué se refiere? Me refiero a que, digamos, a partir de los años 60, 70, ha aumentado la demanda educativa y el Estado no ha sido lo suficientemente capaz para poder responder con una oferta en función de esa demanda, ¿no? Una oferta de calidad. Una oferta de calidad, exacto. En infraestructura, en capacitación, en buenos materiales, buenos maestros, buenos programas, mejorar el currículum, mejorar la capacitación de los maestros, etc., ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado con ese maestro? ¿Cómo vive? ¿Cómo tiene que vivir? Bueno, ese maestro actualmente tiene que improvisar. Por ejemplo, en el tiempo en que yo he sido docente, los alumnos permanecían en el aula, en la escuela, 7 horas, incluyendo los sábados. En este momento, veo que son máximo 4 horas. 4 horas y no hay sábados. Entonces, en 4 horas es muy poco el tiempo en el cual se puede educar a los alumnos. Y ahora, mucho más grave todavía es el caso si los maestros están desmotivados, están con problemas, tienen problemas de tipo laboral, tienen poca calificación, poca capacitación, no obstante los programas de capacitación que se hacen, ¿no? Ahora, uno de los mayores retos también de un maestro es el poder lidiar emocionalmente con los chicos, ¿no? Porque sabemos que una de las cosas más difíciles para ellos llega a ser a veces eso, ¿no? La carga emocional que ellos tienen que cargar de tratar con chicos con todo tipo de problemas o de tratar de llevar clases, ¿no? Más allá de solo la enseñanza, como usted dice, de la educación. ¿Usted ha visto un cambio en esto también? Claro, notablemente hay un cambio porque los profesores y los alumnos se concretan más que todo a tratar de cumplir los programas, pero no realmente a aprenderlos y a cambiar de conducta, que es lo importante, ¿no? Cuando usted enseñaba, ¿usted qué materia enseñaba? Yo enseñaba ciencias. Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Y a qué años, a qué edades? He enseñado desde el primer año de secundaria. Solo yo soy profesor de secundaria, he enseñado primero de secundaria hasta quinto año de secundaria, ¿no? ¿Y ve también una diferencia entre la relación entre maestros y alumnos en la época en que usted enseñaba y actualmente? Los alumnos hoy son quizás más desenfadados, más atrevidos, bueno, los niños siempre respetan menos la autoridad. No, bueno, ¿O estamos generalizando? Los niños han sido siempre igual. En este tiempo, en el tiempo anterior, han sido siempre desenfadados, siempre han sido movidos, siempre han sido motivados. Pero antes ustedes tiraban reglazos nomás, pues, ¿no? No siempre, porque, por ejemplo, yo tengo la grata experiencia de haber logrado ser amigo de los alumnos. Entonces, habiendo sido amigo de los alumnos, he comprendido sus problemas. ¿Y yo cómo aprendí a ser amigo de los alumnos? Los alumnos me obligaron. ¿Cómo? Porque en ese tiempo había que enseñar. Había que cumplir un programa y había que dictar las clases, había que recitar las clases, había que cumplir el programa que mandaba el ministerio. Claro. Ese era el objetivo, esa era la meta. Entonces, eso suponía que los alumnos tenían que memorizar de alguna manera lo que uno enseñaba. Entonces había que decidir, o uno se convertía en un enseñador, un adiestrador, o uno se convertía en un maestro, o un educador. Es decir, la diferencia está, como le decía al principio, que el educador es el que trata de formar la persona humana, usar las capacidades que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, eso hicimos y nos dio mucho éxito. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por enseñar a pensar. Comenzamos por enseñar a pensar. Comenzamos por enseñarle a leer. Parece una cosa muy simple, ¿no? Pero no es tan simple, porque enseñar a leer significa que aprender a leer significa comprender lo que uno lee. Así es. Si uno y en comprensión lectora estamos pésimos. Si uno no comprende lo que lee, no puede entender lo que ha leído. Y no le puede servir de nada
los libros. Entonces por ahí había que comenzar. Comenzamos por eso, entonces recién cuando se comenzó a aprender a leer, aprender a pensar, aprender a reflexionar, entonces se podría plantear, por decirle, un problema de física, ¿no? Ya, pero ok, ¿y cómo a los maestros que nos están escuchando, qué recomendaciones les da a ellos sobre cómo enseñar a pensar a los chicos, cómo enseñar a tener una actitud crítica frente a los textos, a las cosas que se les enseña, etcétera? Bueno, fundamentalmente el tratar de encontrar las cosas lógicas que hay en cada tema, ¿no? Por ejemplo, hay un planteamiento muy sencillo. Los chicos no saben usar la lógica elemental. Usando la lógica elemental, y eso lo deben manejar los maestros. Por decirle, aprender a definir. Una definición supone referirse al género próximo y a la diferencia específica. Ya. Simplemente explicando esos dos temas, el alumno camina pero muy fácilmente por cualquier... Obligarlos a que ellos tengan, como se dice, que pensar, o sea, entrar a un salón y decir, hoy vamos a explicar qué es ósmosis, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Es diferente a entrar y decir, a ver, alumnos, ¿qué entienden ustedes por ósmosis? Y que se genere ahí, ¿no?, las preguntas, el debate, la duda, hasta la duda misma, ¿no?, de la cual se parte para... Ya que ha tocado el tema de la ósmosis, que es un tema apasionante, por ejemplo... Como dijo ciencias naturales, ¿o qué? Pues, sí, ciencias naturales. Por ejemplo, uno no puede entender cómo es la respiración tisular o cómo el quimo se convierte en kilo, que es lo que dicen los libros de anatomía, si no se entiende qué es la ósmosis. Y para entender qué es la ósmosis, primero hay que entender qué es la difusión. Entonces hay que ver las diferencias de la ósmosis y la difusión. Si uno comprende la ósmosis, uno va a entender, por ejemplo, cómo la sangre arterial la sangre venosa se convierte en sangre arterial a través del traspase del oxígeno por una membrana impermeable. Bueno, y así pues, ¿no? Tiene que ir yendo hacia atrás, y correlacionando. Entonces, por ejemplo, es importante que las ciencias sean más o menos un conjunto de una ciencia integrada, que no sean compartimentos estancos que no tienen nada que ver con una cosa. Claro, y que los chicos lo sientan como algo próximo, ¿no? De las cosas con las que ellos conviven a diario, desde una computadora hasta el carro en el que están yendo al colegio, o en fin, todo tiene que ver con ciencia. No es cuestión de repetir de memoria, sino de aplicar los conocimientos de un lado para entender los otros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede entenderse cómo se producen los vientos si no se sabe la teoría cinética de los gases? No hay manera. Entonces hay que saber previamente cómo se comportan los gases con el aumento de temperatura, entonces ahí se puede entender los vientos. Igual es el problema de la respiración, de la ósmosis. Claro. Bueno, y así con cada materia, ¿no? O sea, lo que hay que hacer, como usted dice, es pues generar que las respuestas intenten nacer de los propios alumnos, en muchos casos, para enseñarles a pensar, a razonar, a dar definiciones, ¿no?, que, como usted dice, son a partir de las diferencias que puedan encontrar, ¿no es cierto?, en torno a un tema. Bueno, tenemos que ir despidiendo. Ha sido muy grato conversar con usted y escuchar sus consejos de un buen profesor, veterano, y entendido de la materia, hacia todos los profesores que nos deben estar escuchando hoy en Escuela Abierta. Muy amable, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, profesor José Américo Olivares, Palmas Magisteriales 2009, que ha estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Hacemos una pausa ahora en Escuela Abierta, 9:38, y regresamos con más.